Muy buenas noches a todos y todos. Sean cordialmente bienvenidos empresarios, empresarias, líderes políticos, representantes de organizaciones civiles, estudiantes y público en general que nos acompañan esta noche aquí en el auditorio de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Extendemos también un especial saludo a todo el pueblo hondureño que nos sigue en tiempo real a través de TSI y los demás medios de comunicación, canales de televisión, emisoras de radio y sobre todo también a las plataformas digitales que se han unido a esta jornada democrática y sobre todo también informativa, orientada a construir una mejor Honduras a través del voto informado. Extendemos también un cordial saludo a todos, sean todos muy bienvenidos. A continuación tenemos el honor de presentar a una mujer que ha demostrado con su liderazgo y visión el compromiso del sector privado con el desarrollo de nuestro país y que en conjunto con su junta directiva y el equipo técnico del COEP han trabajado arduamente en la campaña Tu voto construye Honduras, con el fiel compromiso democrático por nuestro querido país. Recibamos con un fuerte aplauso a la ingeniera Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Económico y Social. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos al segundo conversatorio electoral del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Hoy nos acompaña en este auditorio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Ana Paola Hall. En su condición de presidenta, es la autoridad encargada del proceso electoral que nos llevará a la jornada de votación el próximo 30 de noviembre. Afirmo que nos llevará a la votación porque no caben dudas. Me permito trasladarles mi firme convicción de que Honduras tendrá elecciones y que cada demócrata deberá cumplir con su papel asignado por la Constitución y por la responsabilidad cívica que tenemos como ciudadanos. Quien se aparte de ese camino sufrirá el rechazo de la sociedad hondureña. Quien intente doblegar la voluntad popular se encontrará de frente a los millones de hondureños y hondureñas que queremos una elección limpia, transparente y masiva. Quien piense en su beneficio inmediato se enfrentará a todo un pueblo. Quien no cumpla la tarea encomendada por la Constitución deberá atenerse a las consecuencias políticas y legales, pero sobre todo al juicio histórico de este país. Ese caudal de fuerza democrática estará magníficamente encauzado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Estamos seguros de ello. Nadie dijo que la tarea diaria de la democracia fuera un trabajo fácil. La democracia requiere un cuidado continuado, incluso en los países más avanzados democráticamente. Bienvenida, Ana Paola, al espacio de diálogo que el COEP impulsa para que la campaña se llene de ideas y de información útil para los votantes. De esa información es fundamental que sepamos que solo el Consejo Nacional Electoral es el órgano legitimado para emitir resultados oficiales. No hay espacio para autoproclamaciones, ni anuncios sesgados ni anticipados. Gracias, Ana Paola, y por tu medio a todo el Consejo Nacional Electoral, por el trabajo que realizan. Dios bendiga nuestra querida Honduras. Muy buenas noches.
Presidenta, por su inspirador mensaje. El conversatorio de esta noche tiene un objetivo principal y este es ser informativo. Ofrecer a toda la ciudadanía en general, desde los que nos miran desde los diferentes medios de comunicación y todos los que estamos reunidos acá, para que tengamos de una manera informada, clave y consciente y responsable, no solo el poder de nuestro voto, sino también de conocer en vivo y en directo el paso a paso que tendremos en el proceso electoral de este próximo 30 de noviembre. Sin más preámbulos, damos a nuestras invitadas especiales la más cordial bienvenida, la licenciada Shirley Saborío, quien es una reconocida economista y comunicadora costarricense con más de 25 años de experiencia y quien nos acompañará esta noche como moderadora especial en este conversatorio, y sobre todo a la doctora Ana María Paola Hall, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. Un fuerte aplauso, por favor, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos los medios de comunicación que se enlazan en esta transmisión del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Esta es una noche muy especial porque tenemos una conversación con una mujer, una lideresa que tiene una enorme responsabilidad, como es la presidenta comisionada Ana Paola Hall. Así que pues quiero agradecer muchísimo a todos los hondureños y hondureñas que nos siguen en este momento y además a la señal de TSI por acompañarnos en este proceso. Buenas noches, comisionada presidenta, gracias por acompañarnos. Ya está. Hola. Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Gracias, presidenta. Y gracias porque sé que ha estado un poco indispuesta de salud, pero gracias porque creo que es un momento especial. En 31 días Honduras va a vivir su fiesta electoral y usted tiene una enorme responsabilidad, usted y las 3.800 personas 380 personas que la acompañan en el Consejo Electoral. Si le parece, presidenta, hablemos entonces en 3 momentos, ¿sí? Porque en 31 días estamos en el proceso, entonces si le parece, hablemos de la preparación para ese momento. Y quisiéramos hacer un repaso nada más para contarle a todos los hondureños y hondureñas que hay 6.026.000 personas que están acreditadas para poder ejercer el derecho al voto. Eso en Honduras, ¿correcto? Y 399.500 personas fuera de Honduras, pero que también tienen el derecho a ejercer el sufragio. Tenemos alrededor de 3 millones de personas menores de 30 años y 800.000 personas que van a votar por primera vez. Es una fiesta espectacular y tenemos 5.756 centros de votación y los 3.500 colaboradores del Consejo Electoral. Cuéntenos, doctora, ¿están listas las papeletas? Bueno, buenas noches. Las papeletas se están imprimiendo. Actualmente tenemos un 96% de las papeletas ya impresas y los documentos esenciales van más o menos por la misma cifra. Es decir, vamos avanzando rápidamente. Vamos avanzando, perfecto. ¿Y cómo está el tema del transporte del material electoral? Usted comentó que la adjudicación de la empresa que se encargará del transporte del material electoral está prevista para ser asignada el 3 de noviembre. ¿Seguimos con estos plazos? Así es. Les comento que en el Consejo Nacional Electoral tenemos un proceso de contratación público, transparente, que sigue las normas de un procedimiento de licitación, pero con los tiempos acortados. De acuerdo al cronograma interno, el proceso de transporte está previsto que se tome la decisión sobre la adjudicación el día 3. El día 3 de noviembre. ¿Y cuándo inicia el traslado del material electoral hacia los centros de votación? Aquí tenemos un acto muy simbólico y muy simbólico para todo el pueblo hondureño y por supuesto para el Consejo Nacional Electoral, que se llama el banderillazo. Correcto. Y es un acto donde se bajan las banderas y comienza a pasar todo el transporte hacia las diferentes rutas hasta llegar finalmente hasta los centros de votación. Iniciamos el 20. El 20 de noviembre. ¿Y cuándo se termina? ¿Cuándo estima usted que estén todos los materiales ya en los centros de votación?
Tenemos más o menos calculado que el día 28 saldrá la última ruta. Excelente. Doctora, y cuéntenos, porque hay gente que piensa que todo el material electoral se va por carretera o demás, pero entendemos que también hay unos que viajan en lancha y que viajan en caballo. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, a veces no se ve adecuadamente todo lo que trabaja el Consejo Nacional Electoral y todos los colaboradores que tenemos a nivel nacional, pero realmente para que el CNE logre que el material electoral llegue finalmente a buen destino, tienen que pasar por zonas geográficas complicadas. Nuestra geografía no es plana y tiene un montón de retos, muchísimos retos logísticos que enfrentar. Cada hondureño y cada hondureña ayuda. Llegan a través de los diferentes mecanismos y vías hasta que finalmente llega a su destino, lanchas, canoas. Muchas veces solo hay espacio para que una persona pase con la maleta sobre su cabeza o sobre su espalda para poder llegar a su destino. Es un trabajo de todas y de todos. Qué ilusión, porque la verdad es que esto es parte del proceso de la fiesta democrática que todos los hondureños y las hondureñas tienen la enorme oportunidad de vivir el próximo 30 de noviembre. Entonces hablemos de las normas de seguridad, porque cuando uno piensa que va el material electoral, ¿cuáles son esas normas que se van a implementar en esta oportunidad, a diferencia de lo que vimos en el pasado, Presidenta? Bueno, recientemente le decía en un foro a un amigo, un buen amigo, que estaba entrevistándome, el 9 de marzo solo debe servirnos para determinar cuáles fueron los errores y para mirar hacia el futuro. Tenemos mecanismos de seguridad interesantes para estas elecciones generales, diferentes a los que teníamos en las primarias y que vale la pena comentar brevemente. Tenemos una serie de mecanismos de seguridad en los documentos electorales, en las papeletas, en las actas de cierre. Se están implementando además mecanismos para poder monitorear en tiempo real algunas de las maletas hasta que lleguen a su destino y retornen, y además esta vez el transporte hasta cierto punto llevará GPS que se podrá revisar a través de un monitoreo en tiempo real por parte del CNE. Creo que son buenos mecanismos de seguridad que permitirán que la ciudadanía sienta más confianza el día de la elección. Perfecto, y vamos a poder entonces saber el 30 de noviembre en tiempo real, antes del 30 de noviembre en tiempo real, dónde están los transportes, hacia dónde van, cómo quedamos. ¿Eso es posible entonces, Presidenta? Bueno, realmente la ubicación de las rutas y del transporte es un tema de seguridad nacional. Lo sabremos algunas de las personas que estamos en el Consejo Nacional Electoral, pero estaremos informando si ocurriera alguna incidencia, algún desperfecto mecánico o tal, y lo demás estará bajo control con el apoyo de todas y de todos. Perfecto, muchas gracias. También usted ha comentado que va a haber un simulacro el 9 de noviembre. Por favor, cuéntenos, porque estoy segura que todos los hondureños y hondureñas están pendientes de que el proceso se dé, que se haga un simulacro para garantizar efectivamente que el día 30 de noviembre sea lo que corresponde, una fiesta electoral democrática. Vea, el simulacro es un ejercicio muy interesante y su palabra lo indica, ¿no? Simula el día de las elecciones. Con ese fin se hace el simulacro desde la maquila de la maleta, del kit tecnológico, la carga de estos en los medios de transporte, el transporte sale hacia los centros de votación, se hace tal cual el ejercicio lo más parecido posible al día de. ¿Con qué finalidad? Cualquier error, cualquier desperfecto, cualquier tema que haya que mejorar, se sabe con antelación y se mejora y se corrige. Estaremos listos para el 30 de noviembre. Muy bien, muchas gracias. Hay muchas personas que nos preguntan, y cuando uno pasa por las calles de Tegucigalpa, de San Pedro y demás ciudades, y le preguntan, no estoy tan seguro dónde voto. ¿Cuál es la forma en que los hondureños pueden saber, el medio para saber exactamente cuál es su centro de votación, Presidenta? Bueno, hay una página, la página del CNE tiene un link especial y pueden ingresar a ella, www.censo.cne.hn, y pueden ahí ingresar su número de identidad,
y les saldrá el centro de votación y todos los detalles de dónde deben ir a votar. Es un llamado que siempre les hacemos a los electores en las diferentes etapas del proceso y quiero aprovechar esta vez este espacio para hacerles el llamado de que se consulten en la página oficial del CNE para que puedan verificar su centro de votación y que garanticen su voto. Muchas gracias. Les repito, www.censo.cne.hn. Muchas gracias, Presidenta. Y les recordamos además que las urnas abren a las 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ¿correcto? Así es. ¿Y qué pasa si hay una fila a las 5 de la tarde cuando se supone que cierran la urna electoral? ¿Qué pasa con esas personas que no han ejercido su derecho al voto? Pueden votar. Si se encuentran en la fila a esa hora, pueden ejercer el sufragio. Y realmente, Shirley, creo que es muy importante que tengamos conciencia de la importancia del ejercicio del sufragio ese día. Yo espero no ver grandes filas, porque espero que todo sea muy diligente y muy rápido, pero sí espero ver mucha afluencia de votantes. Estamos trabajando muchísimo para ello. Perfecto, muchas gracias. Hay 800,000 jóvenes que votan por primera vez. ¿Qué le decimos a estos chicos que a veces se sienten como desconectados de la política, pero ciertamente del derecho al voto depende también el desarrollo de nuestros países y la consolidación de nuestras democracias? ¿Qué le decimos, Presidenta, a estos chicos para que se acerquen a votar? Es una buena pregunta. Yo veo a mis hijos, por ejemplo, son jóvenes, son chicos jóvenes, y me pregunto qué les puedo contar yo para que ellos se interesen en el tema, ¿no? Porque aunque yo sea la mamá y yo trabaje en esto, no necesariamente se interesan en el tema. Muchas veces decimos el discurso fácil, ¿no? De que los jóvenes son indiferentes, que no les interesa. Yo no lo creo. Yo creo que hay mucha juventud que está muy interesada en decidir el destino de este país y tengo confianza en que van a ser muy sabios y sabias al momento de ejercer el sufragio. Confío en que van a llegar a votar. Confiamos en que lleguen. Perfecto. Tenemos un interés enorme, la comunidad nacional y la comunidad internacional tiene un enorme interés sobre el proceso electoral de Honduras. Sí. Hay una enorme cantidad de observadores nacionales e internacionales y aquí en el auditorio además nos acompañan algunos de los delegados de los señores embajadores de Chile, Brasil, Costa Rica, de la Unión Europea, y la verdad es que hay un enorme interés por este proceso electoral y por esta fiesta, Presidenta. También estoy segura que hay muchas personas que nos siguen en la señal de TSI en este momento, pero entonces, si le parece, hablemos de los observadores nacionales e internacionales. ¿Cuántas personas tenemos acreditadas hoy como observadores? Fíjese que hoy hasta las 5 de la tarde hay más de 14,000 observadores nacionales acreditados. Eso es una muy buena cifra y nos indica que hay un gran interés en observar las elecciones. El CNE ha abierto sus puertas a la observación y hay casi 500 observadores internacionales acreditados. Confío en que esa cifra se vaya elevando según pasen las horas, porque sí hemos tenido muchas muestras de interés en observar estas elecciones. Maravilloso. Eso es una muy buena noticia, porque la verdad es que creo que todos los países, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Honduras, ¿verdad? ¿Qué va a pasar sobre el sistema democrático y demás? ¿Y cuál es el rol de estas misiones, Presidenta? Porque tenemos entendido que después de que el proceso termina, ellos presentan informes. ¿Qué sigue con eso? Pero ¿cuál es el rol de estas misiones y cómo consolida su presencia esta fiesta democrática? Precisamente, fíjate que las misiones, dependiendo del tipo de misión que sea, cumplen labores muy especiales y específicas. Hay misiones más técnicas, hay misiones que se integran por partidos políticos que vienen a observar, hay acompañantes internacionales, pero todas en conjunto cumplen una labor importante porque vienen a aportar mayor transparencia, mayor confianza en la elección. Creo que si buscamos una función en común, diríamos que ayudan a consolidar los niveles de confianza en los resultados de la elección. Muy importantes, por supuesto, por supuesto.
Hay observadores nacionales e internacionales. De los nacionales, ¿cuáles tenemos y cuáles son las instituciones que están más interesadas en seguir este proceso electoral, Presidenta? Bueno, creo que interesadas están todas, pero si vamos por números, podremos destacar que tiene el mayor número de observadores acreditados al día de hoy ASJ, luego tenemos al Colegio de Abogados y por supuesto está COEP en tercer lugar, están ahí repuntando con el mayor número de observadores nacionales. Quiero decirles que mientras más grande sea la cantidad de observadores, pues es más posible que puedan desplazarse a los distintos lugares del país y que seguramente el resultado de la observación será más integral y de carácter más general. Por supuesto. Colegio de Abogados, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, los empresarios muy interesados en la seguridad jurídica del proceso y la legalidad del proceso por parte del Colegio de Abogados. Perfecto, entonces ya terminamos el cierre el día de, o sea, ya las papeletas llegaron, se abrieron las urnas, cierran las urnas a las 5 de la tarde. ¿Qué sigue cuando cierran las urnas, Presidenta? Una vez que cierran la urna, ¿qué pasa? Empieza el conteo de papeletas en las mesas y hay una transmisión de información. Cuéntenos un poco sobre el proceso, por favor. Bueno, ese día, el día de la elección, después de que cierra la votación, se comienza a hacer el conteo es manual, ¿ves? ¿El conteo es manual? Y el escrutinio es público, eso es muy importante saberlo. Tienen derecho a ver el escrutinio, sin hacer ninguna injerencia, por supuesto, en las decisiones que tomen los miembros de la Junta Receptora de Votos. Se hace el conteo, posteriormente se desplaza el secretario en compañía de la Junta Receptora de Votos hacia el centro de transmisión, que se ubica en todos los centros de votación. Okay. Y luego desde ahí se escanea el acta y se transmite, se escanea el acta, se digita y se transmiten ambos datos hacia un centro de datos y posteriormente esto llega de manera simultánea al CNE y a los partidos políticos. Eso es muy importante, Shirley. Okay. Todos debemos entender que los partidos políticos tienen la información simultáneamente al Consejo Nacional Electoral. Eso es una muestra y es un blindaje a la transparencia de la elección y a la limpieza de los resultados. Por supuesto. Eso es muy importante, como usted dice, doctora, porque legitima el proceso, le da la transparencia, pero como nos decía doña Anabel Gallardo, es el Consejo Electoral a quien le corresponde ir dando el conteo, ¿cierto?, de los resultados y no a ningún partido político estar adelantando el resultado de las elecciones. ¿Me equivoco? No se equivoque en absoluto. El único resultado oficial es el que emite el Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto, el resultado es preliminar 3 horas después de cerrada la votación, es un resultado oficial y es el único al que la ciudadanía debe confiar al 100%. Muy bien, muchas gracias. Y también usted nos decía que ese 30 de noviembre vamos a tener 2 cortes por parte del Consejo Electoral. Cuéntenos, por favor, Presidenta. Hemos determinado que vamos a tener un primer corte 3 horas después de cerrada la votación, esto será aproximadamente 9 de la noche, y otro a las 11 de la noche. Y posteriormente la página seguirá alimentando la información y podrán seguir consultándola. Perfecto. ¿Y cuándo inicia el traslado del material de retorno al Consejo Nacional Electoral? Una vez que ya se escaneó y se pasó la información, pero tiene que regresar el material electoral. ¿A cuándo inicia ese momento, ese proceso? Depende. Puede iniciar esa misma noche, cuando se trata del Francisco Morazán, pero en el resto de departamentos y de municipios y de centros de votación viajan el material electoral hasta el centro de acopio y hasta el día siguiente comienza la labor de retorno. Este material obviamente está resguardado y custodiado, Presidenta. Creo que hay mucho interés en ese tema. Les pido excusas si me ven un poco mal de salud. Realmente es propio, creo que, de las largas horas de trabajo, pero estamos aquí dispuestos a responder. Por supuesto, el transporte, nosotros como Consejo Nacional Electoral, como apuntaba hace unos minutos, hacemos la contratación del servicio de transporte, pero ese transporte debe ser custodiado
y resguardado por las Fuerzas Armadas de Honduras, tal como la Constitución establece. Recordemos que tienen y tendrán GPS y que podremos estar monitoreando el transporte en tiempo real en el CNE. Ok, entonces de ida y de vuelta, la custodia de ida y de vuelta. Y justamente hoy, de acuerdo con el artículo 272 de la Constitución Política, las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral justo a partir del día de hoy y hasta el 30 de diciembre. ¿Qué significa eso? Hay muchos hondureños y hondureñas que nos escuchan y a veces dicen, ¿será que ahora es doña Ana Paola la jefa de las Fuerzas Armadas? ¿Qué significa, de acuerdo con la Constitución, que pasen a disposición del Consejo Nacional Electoral? Bueno, realmente el artículo constitucional es claro, dice pasar a disposición. Lo que esto indica es que en materia electoral, únicamente en materia electoral, las Fuerzas Armadas deben estar bajo la orden del Consejo Nacional Electoral. Resulta evidente que lo que pretende la Constitución es garantizar que no exista ninguna otra autoridad que pueda emitir instrucciones electorales que no sea la autoridad a quien compete dirigirlas y realizarlas. Eso significa pasar a disposición. Es una disposición funcional durante ese tiempo en materia exclusivamente electoral. No puedo dejar de preguntarle esto justo y a propósito de la carta que le envió ayer el jefe del Estado Mayor Conjunto al Consejo Electoral, solicitándole el acceso a la información. Entonces, ante esta solicitud, ¿cuál es la respuesta del Consejo Electoral, siendo que es la autoridad en materia electoral en Honduras? Bueno, haría una puntualización o dos. La misiva no fue remitida por el jefe del Estado Mayor Conjunto. Ah, perdone, ok. Sí, y luego no se remitió al Pleno, sino a mí directamente. Haremos internamente las reuniones y la sesión de Pleno que corresponda para poder conversar, discutir, analizar y decidir. En forma privada le he expresado al jefe del Estado Mayor Conjunto mi postura y me limitaré a establecer una vez más que la coordinación y la buena voluntad para coordinar por parte del CNE, por supuesto que existe, y que nos apegaremos estrictamente al papel que a las Fuerzas Armadas les otorga el artículo 272 de la Constitución de la República. Ponerse a disposición del Consejo Electoral de acuerdo con el 272 de la Constitución. Perfecto. Cuando el Consejo Nacional Electoral recibe los informes de los observadores, ¿qué pasa, Presidenta? ¿Qué pasa con estos informes? Por ejemplo, si la OEA hace un informe, recuerdo que hace unos años hizo 9 recomendaciones y luego se acogieron solamente 2. ¿Qué pasa con todas estas recomendaciones? Comentábamos eso hace poco con los compañeros y establecíamos qué bueno que pudiéramos implementar unas buenas prácticas que hay en otros órganos electorales. En Ecuador, por ejemplo, hay un seguimiento estricto de todas estas observaciones. Incluso hay una secuencia temporal de todas estas observaciones donde se van implementando las que el órgano electoral considera importante incluir. Yo voy a invitarlos esta vez a que esas observaciones no queden ahí archivadas, guardadas, luego nadie recuerda ni dónde están los informes, exacto, sino que las implementemos y que en la práctica sirvan al CNE. Perfecto. Hay una de las novedades, este proceso tiene varias novedades, ¿verdad? El tema de la seguridad, el tema del GPS, algunas de las novedades. Y parte de esto es que si existe un error o inconsistencia en la transcripción del acta por parte de la Junta Receptora de Votos, le corresponde al Pleno de los consejeros por unanimidad corregirlo. ¿Cree usted que esto pueda retrasar el proceso de la declaratoria final? ¿Qué acciones han pensado en caso de que esto sea recurrente, Presidenta? Fíjese que el CNE, como siempre comento, nació para crear confianza. Nació para crear confianza en un ambiente donde reina la desconfianza. Así que la tarea es enorme. Creo que haber puesto esa disposición, la pusimos de común acuerdo, es una muestra de que estamos dispuestos a trabajar juntos. Yo quiero decirle que a pesar de todo, hoy estuvimos en reunión de trabajo, los Pleno. 3 consejeros. Muy bien.
hablando de simulacro. Y esta que está aquí, su servidora, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, estará ahí cada minuto y cada segundo velando por este proceso. Hoy estuvimos y espero que estemos y que unánimemente tomemos las decisiones que debamos tomar. De acuerdo, muchas gracias, Presidenta. Y ojalá no hayan retrasos, ¿verdad? Para que tienen como plazo máximo 30 de diciembre, pero puede ser que la declaratoria se dé antes, cuando estén listos. De acuerdo. Presidenta, ¿qué mensaje le daría usted a los 6 millones de hondureños que la están viendo por los diferentes medios, por Facebook, por YouTube, por los canales digitales, por televisión abierta, TSI? ¿Qué les diría sobre esta fiesta electoral y sobre el proceso? Porque hay mucho ruido en el ambiente, pero sabemos que también hay mucha gente trabajando para que esto sea una realidad. Pero, ¿qué le diría como presidenta del Consejo? Es complicado decirlo en poco tiempo, pero voy a intentarlo. Tómese el tiempo que necesite, Presidenta. Gracias. Trabajamos mucho. No tenemos día, no tenemos horario, sacrificamos nuestra vida, nuestras familias, y lo digo en plural porque somos muchos. Muchos de ellos están hoy aquí y otros están en las oficinas y siguen ahí poniendo su empeño diario para que esto salga adelante. En elecciones llegamos a ser más de 3,000 personas. Y cada persona tiene un sacrificio personal en la elección. Cuando hacen las filas para hacer la elección, consideren que cada documento que está ahí, que la forma en que llega y la forma en que regresa y cómo se cuenta y cómo se transmite y cómo se totaliza y cómo finalmente va a haber una declaratoria, es fruto del producto de miles de personas, hondureños y hondureñas, que estamos convencidos de que esta es la única salida de este país. La única salida democrática son las elecciones. Nosotros trabajamos por ellas, con ahínco, con amor, con empeño, con ilusión, con fuerza, con determinación. Y vamos a llegar al 30 de noviembre. Y esperamos que ese día nos acompañen todas y todos. Ese es el mejor tributo a este CNE, al que tanta dificultad le cuesta salir adelante cada día. Muchas gracias, Presidenta. Honduras es de los países que tienen menos abstencionismo. Los hondureños viven el proceso electoral como una verdadera fiesta, como es. Y creo que eso es parte, digamos, del éxito, porque cuando uno revisa la participación de los ciudadanos en la fiesta electoral, ha sido un abstencionismo de un 30%, lo cual es bastante bajo. ¿Qué pasa con el voto en el extranjero? Cuéntenos un poco sobre las urnas que están afuera y la participación electoral en el extranjero. Ya hemos salido adelante con voto en el extranjero, hemos aprobado varias disposiciones y estamos preparándonos. Se ha autorizado el voto en el extranjero por parte del CNE para 12 ciudades de Estados Unidos. Van a haber 15 juntas receptoras de votos. ¿Cuántas, perdón? 15 juntas receptoras de votos en 12 ciudades. Y van a tener un máximo de 1.800 papeletas del nivel electivo presidencial, que es el único que se puede votar desde el extranjero. Estaremos informando dónde van a votar, porque no será en los consulados, sino que se ha previsto un estipendio especial para que puedan alquilar algunos locales para realizar la votación. Cuando tengamos claros esos lugares, lo estaremos anunciando. ¿Y habrá transmisión también desde el extranjero, la transmisión de votos? No, esta vez no. No tendremos TREP desde el extranjero, sí biometría, así que tendremos que esperar a que retornen esas maletas con paciencia para poder contar esas actas. Perfecto. Presidenta, también el tema aquí cuando vemos, por ejemplo, la pasión con la que viven los hondureños esta fiesta, ¿cuál es su mensaje como autoridad máxima del órgano electoral a los partidos políticos y a los candidatos? ¿Cuál es su mensaje a 30 días de este proceso? A 30 días de la elección, yo los exhorto a que actúen con responsabilidad, con amor a esta tierra. Si son candidatos y candidatas es porque consideran que tienen todos los atributos necesarios para dirigir el destino de este país. Y el destino de este país requiere paz,
sean responsables, sean prudentes, sean coherentes con lo que el pueblo espera de ustedes. Muchas gracias. Yo no puedo dejar de preguntarle, Ana Paola, si hay violencia política en Honduras, y quiero que dediquemos unos minutos a hablar de la mujer que dirige el Consejo Electoral, porque ciertamente, usted lo hablaba ahora, hay sacrificio, hay familia. ¿Hay violencia política para las mujeres que ejercen cargos de liderazgo? Sí, hay violencia política. El año pasado, fíjate que tuvimos oportunidad de traer un grupo de colegas, autoridades electorales de otros países aquí, y empezamos a escuchar las historias. Sorprendentemente, o no muy sorprendentemente, son las mismas historias, son los mismos adjetivos, son los mismos mecanismos. ¿En otros países? En otros países también. ¿Latinoamericanos? Latinoamericanos. Sí hay violencia política. Sí, a veces asusta dar un paso adelante y tomar un cargo de autoridad, o me imagino las candidatas también tienen ese temor en algún momento, pero ¿sabes qué? Se puede. ¿Es más difícil para nosotros que para un hombre? Sí. ¿Por qué? Porque se nos mide con un rasero diferente y más grande. No solo necesitamos ser igual de calificadas, sino además reunir una serie de elementos en las que nunca se fijan en un hombre. Claro que a las mujeres se nos exige más, y está además comprobado en los diferentes estudios especializados en materia de desigualdad de género. Pero no estamos aquí para victimizarnos, estamos aquí para saber, ser consciente de ese trato diferente y animar a las mujeres a que rompan ese techo de cristal y a que salgan adelante en cada cargo al que aspiren o en cada función que decidan desempeñar. Sí se puede. Muchas gracias, y gracias por intentarlo, gracias por darle el ejemplo a las muchas muchachas y niñas que les gustan estos procesos, porque pues sí, en nuestros países latinoamericanos hay muchísimo machismo, ¿verdad? Todavía. Y permítame hablar en primera persona. Sí, creo que las mujeres nos miden distinto, porque no solamente hay que hacerlo, sino demostrarlo. Y esto pues sí que pesa a veces. Hablemos un poco de Ana Paola Hall. ¿Usted cuántos años tiene, Presidenta, de estar en el Consejo Electoral? ¿Cuál es su experiencia? Porque muchas de las personas que la están escuchando y la están viendo en este momento saben, y si no, les contamos que el proceso recae por mucho en sus manos en este momento, siendo líder de un equipo tan grande como el Consejo Nacional Electoral, que son muchísimas personas que hacen grande este proceso. Pero háblenos un poco de usted, por favor. ¿Cuál es su experiencia en materia electoral y profesional, por favor? Bueno, yo debo decirte que mi cuna de origen es las leyes, pero no en materia electoral, sino en materia penal. Esa fue la especialidad en la que yo pensé dedicarme toda la vida, ¿cierto? Y en este momento tengo 6 años en el mundo electoral, es mi segundo periodo en el Consejo Nacional Electoral, y he trabajado en 3 elecciones, esta es la 4ª. Dirigí las elecciones primarias 2021 en medio de una pandemia, con muchísimas dificultades las sacamos adelante, y dirijo estas elecciones, presido estas elecciones generales 2025, y también con muchísimo esfuerzo estoy segura y convencida que las vamos a sacar adelante si todos nos apoyan. Por supuesto, estoy segura que sí. Y al final de cuentas, yo quisiera también preguntarle ¿cuáles son las enseñanzas, las mejores enseñanzas de acuerdo con su experiencia? Porque no siempre los consejeros se mantienen en sus cargos, pero usted tiene una experiencia vasta en la dirección de estos procesos. Así que, ¿cuáles son sus mejores experiencias y cuáles son las que no repetirían? Muchas veces me preguntan que si yo hubiera sabido el contexto actual, hubiese postulado una segunda vez, habiendo salido muy bien del proceso anterior. Yo lo he pensado mucho, vale la pena. Mi mayor enseñanza es que sí vale la pena, porque estar ahí significa un sacrificio enorme,
pero creo que los que somos servidores públicos de corazón tenemos esa vocación que no se aprende en ninguna universidad ni en ninguna parte. Tal vez viene de familia, ¿no? Creo que la mejor enseñanza es que en este cargo se sirve al país casi como en ningún otro, creo yo. Y lo repetiría. Lo repetiría. Muchas gracias. Hagamos un repaso rápido entonces de las fechas que siguen, Presidenta, porque estamos a 30 días de la fiesta electoral, de iniciar el proceso. Entonces tenemos fechas, algunas de las fechas. El 3 de noviembre es la adjudicación entonces del transporte, de la empresa de transporte que va a llevar el material electoral a las urnas. El 9 de noviembre tenemos el simulacro, Presidenta. El 9 de noviembre es el simulacro. Yo espero que los medios de comunicación nos den la cobertura, que toda la ciudadanía pueda ver, que pueda participar. Vamos a anunciar dónde van a ser esos centros de votación a nivel nacional para que puedan saber cómo va la preparación de la elección y que puedan acercarse y hacer incluso las preguntas que así consideren a nivel nacional, porque el simulacro va a abarcar el 9%, es a lo que está previsto, el 9% del total de los centros de votación. ¿Va a haber transmisión en vivo para que la gente pueda verlo, seguirlo en las redes sociales del Consejo Nacional Electoral? Fíjese que no lo habíamos contemplado, pero me parece una excelente idea. Tendremos que analizarlo y ver si es posible. Okay. ¿Y los observadores pueden participar en este proceso? Pueden participar. Es muy importante comprender que la observación electoral es una observación del proceso, no del día de la elección nada más. Así que esperamos que acompañen el simulacro también. De acuerdo. Y las papeletas, entonces, estamos en proceso, decía, estamos en tiempo para empezar el proceso del envío el 20 de noviembre, que era lo que nos estaba comentando, Presidenta. Así es. Como te comentaba, tenemos aproximadamente el 96% de papeletas ya impresas y las imprentas están trabajando con su ritmo normal y todo va saliendo bien en cuanto a la impresión. De acuerdo, muchas gracias. Y ahora hagámosle un repaso a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales y por la señal de TSI y los canales digitales sobre cuáles son las novedades del proceso en cuanto a la seguridad del material, del proceso mismo. Cuénteles de nuevo, Presidenta, cómo estamos, porque al final de cuentas esto es un tema de confianza también. Así que por favor cuénteles a los hondureños, a los miles de hondureños y hondureñas que la están escuchando en este momento. Bueno, repasemos. El material electoral tiene mecanismos de seguridad. Va en un papel de seguridad, tiene una tinta especial, tiene códigos QR, tiene un RFID para que nosotros sepamos que ahí va el material electoral completo. Las maletas, algunas de ellas van a poder ser monitoreadas su ubicación en tiempo real. El transporte va a tener los GPS hasta cierta parte al menos de su destino, donde el CNE va a poder monitorear también dónde está ubicado el transporte electoral. Creo que esas son las preocupaciones, una de las preocupaciones mayores de la ciudadanía, que el material llegue y el material retorne. Si el material llega y retorna, ya estamos bastante bien en el proceso de la elección y todos estos mecanismos tienen que ayudar a paliar esas sombras de dudas o esas desconfianza que pueda existir en algún sector de la población. Trabajamos para quitar esa duda y esa desconfianza y para ganarnos poco a poco la confianza del pueblo hondureño. Gracias. Hablemos un poco de la biometría. Contémosle a las personas que nos están escuchando y al auditorio en qué consiste el proceso de la biometría y cuáles son los recintos en los que podrán usar esta tecnología. Cuéntenos, por favor. La biometría es de carácter obligatorio, estará en todas las juntas receptoras de votos y a través de la biometría lo que se busca es identificar al elector a través de sus huellas y en caso de que sus huellas no puedan ser leídas, esta vez, y este es otro mecanismo nuevo, esta vez se hará una verificación facial. Es decir, nadie podrá hacerse pasar por otro. Se acabaron los tiempos donde en Honduras decían que aquí votaban los muertos, porque habrá una identificación dactilar y facial. Es un mecanismo de transparencia de la elección. Y además es un mecanismo que hemos venido implementando
desde 2021, así que lo hemos ido consolidando. Se acabó la época en la que en Honduras votaban los muertos. Cuéntanos un poco y por qué el proceso de seguridad es tan importante en estas próximas elecciones. Ahóndenos un poquito más sobre cuéntenos un poco más de la historia de cuando los muertos votaban. Bueno, fíjese que muchas medidas se tomaron para dejar esa sombra de duda atrás. Hubo un censo nuevo en 2021. El Registro Nacional de las Personas hizo un registro en campo, un enrolamiento en campo, y eso permitió depurar el censo, que es uno de los elementos esenciales del proceso electoral. Sin censo no está lo más importante de la elección, evidentemente, que son las personas. Y un censo que no fuese limpio implicaba una elección que tampoco fuese confiable. Así que ese censo nuevo, que quizá no es técnicamente la palabra más adecuada, pero para que nos entendamos, ese censo nuevo levantado en campo vino a generar mucha más confianza. Y luego los mecanismos adicionales que el CNE ha implementado para poder brindar más confianza al electorado. Si me permites, en algunos países de Latinoamérica hay mucho menos tecnología. Muchos se sorprenden cuando vienen aquí y ven el TREP o ven biometría y ven todos los mecanismos de seguridad que tenemos. Yo creo que la implementación de la tecnología aquí se debe a un fin o a una situación muy clara, ¿no? Y es que vivimos en un ambiente de desconfianza. Paradójicamente, a veces tanta tecnología también genera desconfianza. Así que para el CNE es todo un reto encontrar ese equilibrio. Creo que si todos vamos a una voz transmitiendo la certeza de que habrán elecciones, de que llegaremos al 30 de noviembre y que haremos nuestro mejor esfuerzo, miles de personas que estamos ahí, que ese es el mejor camino. Incluso tan bueno es ese mecanismo como la implementación de la tecnología. No más crisis, no más aspavientos, trabajemos hacia la elección. Muy bien. ¿Y todos los centros de votación van a tener entonces la biometría, Presidenta? ¿Sí? ¿Eso fue lo que nos dijo? Todas las juntas receptoras de votos tendrán su lector biométrico. Maravilloso. Cuéntele a los chicos que van a votar por primera vez, cuando llegan al centro de votación, ¿cuántas papeletas les van a dar? ¿Cuáles son las autoridades que van a elegir? Cuénteles un poco, como si le estuviera hablando a sus hijos, que son además, entiendo que alguno votará por primera vez en estas elecciones. Así que cuéntenos un poco a estos 800,000 chicos que van a votar por primera vez. Muy bien, sepan que el 30 de noviembre podrán elegir al nuevo presidente o presidenta de la República, a los diputados al Congreso Nacional, al alcalde o alcaldesa, vicealcalde o vicealcaldesa y toda la corporación municipal. Cada nivel electivo tiene una papeleta diferente. Se las van a ir mostrando en el centro de votación. Es importante que acudan con su DNI y que estén puntuales. Creo que votar temprano es una buena práctica. A veces los hondureños vamos siempre a la última hora y de repente van a encontrar los centros de votación más congestionados. Así que los invitamos a que desde temprano puedan acudir a las urnas y ejercer el sufragio. Señora Paola, usted con su experiencia después de 5 años y hablaba ahora de la desconfianza y que por qué la tecnología también ayuda, pero que también a veces pues la gente desconfía cuando este proceso pasa. ¿Cuál es el rol de los custodios informáticos, que es una de las figuras también que se ha conversado en todo este proceso? Es una figura muy importante. Este CNE lo implementó el Consejo Nacional Electoral desde algunas elecciones pasadas y son expertos, son técnicos informáticos que asisten, ayudan al secretario de la JRB al momento del escaneo, de la transcripción y de la transmisión, porque a veces pues los secretarios no sabrán algunas cosas de tecnología y además montan todo el centro de transmisión, conectan todos los aparatos que están ahí y ayudan al normal desarrollo de la transmisión. Es una figura muy importante, Shirley. En este momento todavía se están acreditando los custodios informáticos electorales de los partidos políticos. Son 23,000
7, si no estoy mal, custodios informáticos electorales a nivel nacional. Creo que ese dato también es importante para que sepan que van a estar en todos los centros de votación. Van a tener ese apoyo tecnológico en todos los centros de votación. Es muy importante y creo que esto además conecta con los jóvenes también, ¿verdad? El tema de la tecnología siempre ayuda. Presidenta, y usted como lo ha mencionado, tiene 2 procesos como consejera. Se habla con frecuencia de la necesidad de una segunda generación de reformas electorales. Desde su experiencia, ¿cuáles son los vacíos normativos estructurales que si no se corrigen antes del 2025 podrían comprometer la transparencia del proceso? Son preguntas complicadas, Shirley. Bueno, mucho se dice de la conformación de la JRB, ¿no? Hay una gran discusión de hace mucho tiempo sobre la conformación de las juntas receptoras de votos, incluso la conformación del Consejo Nacional Electoral. Mucho se dice y lo habrá escuchado seguramente, ¿no? Bueno, yo creo que cada país debe tener las reglas que le den confianza. ¿Cada país? Cada país debe tener e implementar las normas que le den confianza. Por supuesto. Copiar y pegar una opción de otro país porque funcione muy bien en otro contexto no necesariamente es la solución. Así es. Pero si se debe apuntar a algo, podría revisarse un poco la conformación de la JRB e intentar implementar algún mecanismo alterno, al menos de manera paulatina, para ver si eso de repente baja un poco la desconfianza. Es sorprendente, a nosotros nos parece lo normal, porque estamos acostumbrados a que sí han funcionado las juntas receptoras de votos, pero realmente en América Latina todas las juntas receptoras de votos se conforman de otras maneras. Entonces, quizá esa sería una buena manera de comenzar a impulsar un proceso diferente. Y algunas reformas en el proceso, tal vez, electoral. Y usted ha insistido en que la democracia no depende solo de las instituciones, sino también de la sociedad. ¿Qué espera usted como presidenta del Consejo Nacional Electoral, del sector privado, del COEP, en este caso, de los medios, de las organizaciones ciudadanos, para que el proceso sea más íntegro y participativo? ¿Cuál sería el llamado que usted le haría a estas organizaciones? Yo creo que todos tenemos una labor común aquí. Diferentes roles, pero una sola labor. Y la labor es que debemos empujar hacia unas elecciones y que en estos 30 días con unas horas que nos faltan para llegar al día D, tenemos que transitar intentando generar confianza. Y esto significa que dejemos atrás las crisis, que dejemos atrás las confrontaciones, que los medios de comunicación apoyan al Consejo Nacional Electoral para dar a conocer los avances del proceso, en qué estamos trabajando, cuáles son los retos, etcétera, etcétera. Si nos enfocamos en algunos aspectos que yo entiendo que son muy mediáticos y dan mucho rating a algunos medios de comunicación, realmente no estaremos haciendo patria. Yo creo que todos debemos aportar en este momento tan especial que estamos viviendo en nuestro país. Yo quisiera hacer eco de este mensaje porque, y si me permite el comentario, yo vengo de Costa Rica y en Costa Rica a un mes de las elecciones la noticia son los candidatos y no las autoridades electorales. Así que sí, llama mucho la atención y yo pues además creo que me sumo al llamado que usted hace de que no hay que desviarse, hay que concentrarse en lo sustantivo. Y si las elecciones son el reflejo del estado de nuestra democracia, ¿qué le dice hoy a usted el proceso electoral hondureño sobre la calidad de esta democracia? ¿Qué tipo de cultura política deberíamos construir después del 2025, después de su experiencia, Ana Paula? Bueno, construir cultura democrática no es algo sencillo, ni hay una fórmula mágica para eso, ¿no? Creo que nos falta mucho todavía en materia de educación, y no me refiero a la educación formal, me refiero a la educación cívica, a la educación por el país, a nuestros principios, a nuestros valores. En qué momento del camino muchos se han perdido y se han dedicado a
aplaudir los pleitos, a privilegiar las crisis, y perdón que lo repita tanto, pero creo que no puedo dejar de decirlo. ¿En qué momento del camino no está bien tratar de mediar, tratar de conciliar, tratar de llegar a acuerdos? ¿En qué momento la política se convirtió en mala palabra en este país? Yo sí tengo esperanza de que en los sectores políticos hay gente muy talentosa y con buena disposición para construir país. Entonces creo que una reconstrucción democrática debe venir de la mano de todas y de todos, y que quien dirija próximamente los destinos de este país tenga mucha conciencia de eso. Que ojalá que no sea un proceso más donde se han dedicado a conseguir votos y a que estén pensando en lo mucho que necesita Honduras de cara a los próximos años. En particular porque Honduras es un país con una riqueza extraordinaria, pero con una pobreza altísima. De manera que pareciera que hay una demanda ciudadana, como efectivamente la hay, por resultados específicos y concretos que le permitan a la gente tener mejor esperanza y que los jóvenes dejen de estar migrando, que es una deuda que tiene Honduras en este momento, porque el 27% del PIB de Honduras son remesas del exterior, y eso es mucha gente, muchos hondureños fuera. Doña Ana Paola, estamos a 3 minutos de terminar. Yo quisiera agradecerle muchísimo el que nos haya aceptado la invitación, pero también quisiera aprovechar, porque usted tiene algunos delegados de la comunidad internacional aquí en el auditorio. Yo quisiera aprovechar para que usted les comente qué espera de ellos o qué les pediría a la comunidad internacional de cara a este proceso electoral. Yo creo que algo muy importante para la comunidad internacional es que observen el proceso basados en el contexto. No se puede observar una elección hecha medida igual en todos los países o medirla con el mismo rasero a todos los países. Cada elección tiene sus complejos, sus complejidades, cada país tiene su contexto, y creo yo que es muy importante tomar en cuenta el contexto para poder observar y aportar lo necesario finalmente en ese documento final que entregan. Y no sé si me da tiempo, Shirley, pero sí me gustaría dirigirme finalmente a toda la ciudadanía, ya que estamos a punto de terminar, para invitarlos nuevamente a que salgan a votar. Mientras mayor sea la afluencia de votos, mientras más electores lleguen ese día a votar, mejor nos irá finalmente a todos como país. Necesitamos del apoyo de todas y de todos. Como presidenta del Consejo Nacional Electoral, les confirmo, les ratifico que mi voluntad está firme y decidida para que lleguemos al día D. Vamos a superar los obstáculos. Sé que son momentos difíciles, no lo vamos a ocultar, el sol no se tapa con un dedo, pero es posible llegar. Y ojalá que ustedes puedan acudir a las urnas. Les pedimos su afluencia, su participación, sobre todo a la juventud, que ojalá que empiezan a ser parte de esta fiesta y de este ejercicio democrático, salgan a votar. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. ¿Tendremos elecciones? ¿Tendremos elecciones? Tendremos elecciones, Tendremos por supuesto. elecciones. Con este mensaje quiero agradecerles muchísimo a todas las personas que nos están siguiendo por los canales digitales, y a usted, doña Ana Paola, en nombre del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de los miles y miles de hondureños que la están viendo en este momento. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Y con esto hemos llegado al final de este enriquecedor conversatorio en el que hemos conocido con detalle los momentos clave de este proceso electoral, desde su preparación hasta la declaratoria final de resultados, así como las acciones que también se están implementando para garantizar unas elecciones transparentes, seguras y sobre todo participativas. Es importante reiterar el llamado a todas